Pues muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Martes de Café. Hoy, martes 18 de agosto. Ya el mes pasado por la mitad ya. Necesito un café. Un café porque es martes de café, ¿verdad? Sí. Claro. Estamos aquí con Charlie, nuestro gran presidente, el doctor Carlos Carmona Cetina. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de tener un programa que queremos empezar de lleno porque sabemos que puede haber mucha pregunta, el tiempo luego se reduce demasiado. Entonces, Charlie, te dejo la palabra para que nos hagas favor de presentar a nuestros invitados de honor. 30 segundos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Estamos aquí con Promenal, que es la Protección Médico Nacional. Y bueno, nos complace mucho poder presentar al licenciado Gerardo Mares Márquez, director operativo de Promenal, y a la maestra Gladys Cano Díaz, directora jurídica. Para nosotros, como siempre, es un placer tenerlos aquí con nosotros, que nos acompañen, y como bien dijo la doctora Laura Lladó, pues son temas que ahorita están, pues desafortunadamente, pegando a la odontología con esto del COVID-19, así que sin seguir restando tiempo para ellos, porque traen unas pláticas muy profundas, importantes, vamos a dar pie a la plática. Por favor, creo que inicia el licenciado Gerardo Mares. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Adelante, bienvenido. Perfecto. Doctores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les enviamos un enorme saludo, esperando que todos se encuentren bien y que sus familias estén bien. Desafortunadamente, pues hay muchos médicos que han sido, el gremio médico ha sido el más castigado por esta pandemia. Es una cantidad impresionante la de médicos que han fallecido en la batalla, son los primeros del frente, y de este tema precisamente queremos hablar. Hemos diseñado nosotros en Promenal, doctores, antes que nada, que sepan que los casi 350 personas que conformamos Promenal estamos a su disposición. Hemos trabajado desde el primer día con todo el esquema de protección para ustedes. No solamente en la situación legal que creímos que esto iba a ser al final, o sea, que ya cuando se acabara la pandemia vendrían demandas. No, tenemos ahorita una cantidad de broncas legales que es de los que le queremos hablar, pero hemos diseñado también mucho de esto, que es el tema toral de esto, principalmente por la maestra Cano, de solicitud de equipo de protección personal, de solicitud de capacitación, de cómo les deben de pedir a aquellos que están institucionalmente trabajando, que puedan estar en áreas COVID, cómo se lo deben de solicitar, qué podemos hacer, si de alguna manera tuviera alguna comorbilidad que le impidiera esto, cómo se debe usted de solicitarlo, incluso de ampararlo. Esto hemos logrado, de veras, me jacto siempre que doy una charla y que me invitan hoy a un cafecito, que tengo yo un electrolit porque tuve ahí un problema, pero me puedo echar un café al rato, precisamente de cómo poder tener esas alternativas para ustedes, de cómo ustedes puedan tener una ventaja adicional. Y la parte que me toca a mí es hablarles de su expediente, pero en el sentido de qué le está faltando en estos momentos a su expediente clínico. En tiempos de COVID, ¿qué le está faltando a su expediente clínico? Porque realmente tenemos un problema. Tenemos una gran cantidad de problemas médico-legales que en estos momentos estamos teniendo en odontología a nivel institucional, a nivel privado, a nivel de todo tipo, y es esto parte de lo que le queremos nosotros platicar. ¿Qué le falta a su expediente clínico? Con respecto a ello, lo más importante es, primero, su expediente clínico sigue siendo de usted, de la clínica, del hospital donde usted labora, no es del paciente. No es de ningún abogado gritón que llegue a hacernos, de ningún policía mal encarado, solamente la autoridad judicial de justicia o sanitaria y por escrito lo solicita. Nada más, no hay más gente que lo pueda dar. No damos copias, no lo entregamos, no lo prestamos, porque mucha gente se está quejando en estos momentos de que fueron contagiados en los consultorios, privados, en los públicos,
estamos teniendo ese tipo de condiciones en estos momentos que realmente se está complicando para ustedes. Entonces, y muchos médicos piensan que con entregar el expediente clínico o dar una copia, pues pueden demostrar que no, que hicimos, que teníamos, que pusimos, y falso. Se nos está complicando de una manera muy importante. Porque para empezar, no puede usted estarme haciendo consultas no presenciales. Puede hacer seguimientos, cobrados o no es otra cosa. Seguimientos de tratamiento, valoraciones, supervisión, actualización, pero no consultas vía internet, ni Zoom, ni de ningún tipo. No me lo puede hacer, porque obviamente esto nos está condicionando muchas situaciones de su expediente. Por ejemplo, su resumen clínico sí estamos obligados a dar. Esto sí estamos obligados a dar un resumen clínico. ¿Por qué? Porque esta parte es la que nos va a permitir, y son esos nada más estos puntos: padecimiento actual, diagnóstico, tratamiento, evolución, pronóstico y estudios. Escueto, donde no le pongo la terapéutica utilizada, ni la técnica quirúrgica, ni nada de este tipo. Simplemente es un resumen clínico de lo que le hemos hecho, porque desafortunadamente lo están llevando con otro médico para preguntar si lo que estamos haciendo es lo correcto, si se tomaron las medidas de higiene correspondientes. Por eso no podemos ponerlos específicamente ahí, porque algo que no pongamos nos va a poner como que no lo tuvimos. Y son situaciones que debemos de tener mucho cuidado con ello. No dar a pacientes en hospitales públicos que están hospitalizados por situaciones de este tipo, no dejar al alcance de los familiares su expediente clínico. Esto es un problema grave. Le toman foto a todos, están preguntando y le están cuestionando absolutamente todo lo que usted me está haciendo. Entonces, cuidado con ello. Notas médicas, doctor. Es muy importante que veamos cómo nos pide su norma de expediente clínico y de enfermedades bucodentales que me lo deba hacer. Toda nota debe contener nombre, fecha, hora en que se emite, firma de usted como tal, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado. Es muy importante que no le ponga abreviaturas. La autoridad no tiene por qué estarme valorando, pidiendo que alguien le interprete que dice una nota. Simplemente no se entiende, ellos pueden desechar esa nota. Y puede que tengamos el fundamento de lo que realmente hicimos con el paciente. Entonces es muy importante que cómo me deben de ser las notas. Ahora, nota de ingreso, la hace el médico, el odontólogo que ingresa al paciente. ¿En qué es lo que más se nos está fijando la autoridad? ¿Con qué tratamiento y con qué pronóstico me ingresó al paciente? Es muy importante que me ponga el tratamiento y el pronóstico. Es ahí donde dicen: nunca me atendieron, solo fui, me detuvieron horas allá afuera, no me estuvieron atendiendo, sigo con el padecimiento mal, sigo con complicaciones, de hecho por estar ahí me contagié, no me dieron la información clara, en ninguna situaciones. Por eso es tan importante ponerle tratamiento y pronóstico. Asimismo, nota de evolución, cuantas veces sea necesaria. Aquí podemos meter como nota de evolución que usted sí pueda tener el seguimiento con un paciente no presencial, pero no consultas. Esa no está legislada en México, no está regulada, podemos decir que literalmente está prohibida. Y hay incluso empresas que se están aventando precisamente a poner este tipo de servicios, es decir, bueno, que hasta le llevan el medicamento al paciente para que no salga. Y eso sí es un problema. Ya les explicarán jurídicamente por qué es este tema. Nuestra maestra Cano nos va a decir efectivamente esto. La nota de evolución hay que hacerla cuantas veces sea necesaria, sobre todo para revisar si usted me confirma el diagnóstico o lo modifica, el seguimiento que lleve. Sabemos que las situaciones dentales son de mucho seguimiento y a veces dejamos de ir. Ya no me duele, ya lo veo y lo dejo de ir. Anote que el paciente no vino. Si hasta en una simple ortodoncia se me mueven las piezas porque yo no vine, ya consultas, porque ya no estuve viniendo a que me estén haciendo el manejo correspondiente, no será su responsabilidad. Simplemente con haber anotado que el paciente no se presentó. Es muy importante ponerlo. Asimismo, cuando usted vea que tiene un paciente que llega a su clínica particular, que llega a su hospital particular y lo ve mal, lo puede ver, mándelo de inmediato. Si usted cree que puede estar contagiado de COVID, mándelo, refiéralo al hospital que le corresponda. Tenga ya las alternativas, ya sabes, el 0800, debe tener usted hospitales por su zona donde deban
está recibiendo pacientes COVID, mandarlos ahí, y obviamente el motivo del envío es contagio de COVID. Usted lo ve cómo está, y pues de inmediato no te puedo atender, te mando ahí para que no digan que no quisimos atenderlos para empezar, pero que también no les dimos las indicaciones adecuadas donde los podían atender en ese sentido. Entonces es muy importante ponerlo. Notas médicas en urgencias, doctor. Es muy importante. A usted le llega a caer muchas situaciones de urgencias, sobre todo con dolor, infección, complicaciones que pueden llegar a causarnos la muerte. Usted sabrá en el número de pacientes que mueren por infecciones en una muela y mal cuidadas y que se llegan a convertir en un verdadero problema. Por eso es tan importante que usted en urgencias, primero, se atienda la urgencia y la documente, es muy importante. Sobre todo, llega a ver a un paciente que llegó de urgencia, pues lo atiendo, pero si usted ve que tiene insuficiencia respiratoria, anote que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, que le estuvo complicado la verea, puede que venga sintomático. Todo el mundo sabemos que los pacientes mentimos ya por conducta humana. ¿Está usted enfermo? No, yo estoy bien, es que tengo medio asma, tengo tos, algo comí. El doctor puede estar mal. Anóteme exactamente el motivo de consulta, pues ponga que lleva insuficiencia respiratoria, aparte del padecimiento que él, con el cual llegó, pues para que lo pueda registrar, tome las medidas de precaución que usted puede estar haciendo, ¿ok? La nota preoperatoria la hace, obviamente, el cirujano que va a intervenir con el diagnóstico, el fundamento de la cirugía, por qué me operó, por qué me quitó algunas piezas, anótelas, riesgo quirúrgico y riesgo de COVID. Esto es muy importante. Ya uno de por sí tiene un riesgo inherente a la propia cirugía, pero si llego a estar contagiado y yo no lo sé y usted tampoco sabe, pues no es mago para saber quién llega contagiado y quién no, precisamente va a tener esta condición de COVID. ¿Qué riesgo se puede complicar para que no sea una situación inherente a su cirugía, sino el paciente llegar a estar contagiado de COVID? ¿Qué sintomatología va a tener? ¿Qué complicaciones podría tener? Es lo que usted me debe de anotar. ¿Qué riesgo tenemos si el paciente llegara a ser COVID? Pronóstico reservado. Así sea sacar una simple muela, así sea el procedimiento que sea, siempre maneje un pronóstico reservado. Sobre todo en cirugía bucal es muy importante, porque aquí desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes nos retiramos a nuestro domicilio, ojalá quedáramos hospitalizados a cargo de un equipo profesional de enfermería, de tomar los medicamentos y antibióticos a la hora. Sabemos que nos vamos a casa y ya no nos duele, nos olvidamos de tomar todo y se complica el asunto, y obviamente viene el punto grave en esa situación. Doctores, carta de consentimiento. Yo les voy a dar la base de por qué tenemos que tener este documento en estos tiempos de COVID. La licenciada les va a explicar de por qué se tiene que hacer legalmente. Pero en estos tiempos de COVID, doctor, lo que tenemos que hacer, los eventos mínimos que lo requieren, pues procedimientos que requieren cirugía mayor, anestesia general, salpingo, bracito, ¿dónde nos cae usted? Cualquier situación que el médico considere como de alto riesgo, simplemente un tercer molar puede ser de alto riesgo, sabe las complicaciones que puede tener, sabe cómo se puede hacer, anótelo. Es muy importante que me haga la carta de consentimiento, porque este documento nos va a evitar en estos momentos, más que otra cosa, en situaciones de COVID. Por ahí en internet estuvieron apareciendo una enorme cantidad de documentos en el cual le pedían que usted en una carta de consentimiento me pusiera que yo estaba consciente que me podía contagiar de COVID en su consultorio, en su hospital, en su clínica, y que yo estaba consciente de ello. Y que incluso las infecciones que podría tener el COVID pueden llegarme a desencadenar la muerte, y yo estaba de acuerdo. Nada más errado, porque esto lo están utilizando ya los abogados para decir, el médico sabía que su consultorio, que su clínica, que su hospital estaba contaminado y ahí operó al paciente, por eso lo hizo firmar. Y tenemos broncas ya por esto de una manera impresionante. Entonces tenemos que ser muy claros. Su carta de consentimiento, los temas que ya hemos hablado toda la vida, nombre, identificación del paciente, establecimiento, en su caso, si fuera razón social, si fuera particular, lugar y fecha que se emite, el acto que se autoriza. Muy importante. En riesgos y beneficios, usted me debe de poner que hay riesgo de contagio por emergencia sanitaria. Nada más. Esto nos engloba COVID, nos engloba nosocomiales, nos engloba todo tipo de problema, lo cual nos va a permitir decir, sí, se puede contagiar no de COVID, de cualquier cosa aquí en la clínica, y no tiene nada que ver
ni el equipo dental, ni los auxiliares, ni el equipo médico que trabaja aquí, ni nadie. Es una condición fuera de control, porque así se está manejando, es una emergencia sanitaria como tal, y debemos de tenerlo claramente definido desde ese punto, doctores. Y es por eso que hoy nos preocupa mucho que usted en su carta de conciencia, la que me esté manejando, como sea, la tenga del colegio, la tenga del hospital, la tenga, póngala ahí en riesgo de contagio por emergencia sanitaria. Esto nos va a permitir a nosotros tener una ventaja muy importante al momento de tener un problema con respecto a ello. Doctores, a veces muchos que hemos visto, me tocó estar hace un par de semanas en un hospital de urgencias, tratado de manera excelente. La verdad es que agradezco mucho el trato que recibí. Llegué por una situación de urgencia y la verdad es impresionante el trato que hay. Pero también me di cuenta de cuánta gente tiene usted que atender. Lo hemos visto, no de adentro como me tocó verlo ahora, lo habíamos visto por fuera. Hoy me tocó estar ahí, me tocó estar acostado en una sala, en un quirófano, me tocó estar ahí viendo cuánta gente requiere. Y de veras cuánta gente requiere simplemente que les hagan a dar un informe. Simplemente que pase, le diga, estamos llenos, aguántenos, ahorita lo vamos a pasar, ya vamos a pasar. Esta información está siendo vital. Desafortunadamente, en muchas de las condiciones, esta relación médico-paciente que tiene y médico mexicano, como yo creo que es lo más grande que tiene, aparte de su conocimiento, su capacidad, pero nadie tiene la calidad ni la calidez de la atención del médico mexicano. Es por eso tan importante, doctores, que hoy esa se ha roto. Hoy, en vez de ver la sonrisa de mi doctor, la sonrisa de mi doctora, la mano que me agarra y me dice, aquí estoy, hoy veo un enmascarado con un casco, con unos gafas, con unos gogles, con cubrebocas, con un traje, con 3 guantes, con A, con B, con C, y no lo puedo reconocer. Y esto ha cambiado un poquito nuestra temática a voltear hacia el otro vertiente, la relación médico-familia. Tal vez no le puedo dar la misma información al paciente, pero sí puede hacerlo con la familia. A la hora que quedó, denle informes. A la hora que lo necesiten, denle informes. Esté hablando con ellos. Y esto le va a evitar problemas médico-legales de una manera impresionante. Se lo garantizo. Hoy voltee a ver a la familia. Si usted no puede, por las condiciones que hay en sus consultorios privados, pues afuera, que le estén explicando sus auxiliares, sus asistentes, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué vamos a hacer, qué tienen que hacer. Y todo esto le va a ayudar a usted a evitar problemas médico-legales como tal. De mi parte es todo, doctores. Tenemos ahí el chat, que usted puede anotar sus preguntas. También tenemos abogados listos que estarán para cualquier situación, estarle contestando en el chat. Y para mí es un gusto haber estado con ustedes, pero no quiero quitarle el tiempo a la parte principal de este evento, la titular de este evento, que es la licenciada y maestra en Derecho Gladys Cano Díaz, la cual le corresponde en estos momentos estar. Y para mí es un verdadero gusto, doctores, decirles. Pues muchas gracias, Gerardo. La verdad, bien interesante toda la información. Ahorita vamos con la licenciada Gladys Cano, pero sí quería agradecer y darnos este tiempo para hacer el cambio de pantallas y demás. No sé si quieras comentar algo, Charlie. Bueno, las preguntas van en el Face, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario y agradecer enormemente al licenciado Mares que esté aquí con nosotros. Él mencionó que estuvo en el hospital hace 2 semanas, iba a estar con nosotros, por eso hubo una repetición. Y desafortunadamente pues lo intentaron asaltar y recibió un balazo. Y así como lo ven ustedes, pues aquí está con todo ese ímpetu, con todas esas ganas que siempre lo ha caracterizado, y te damos de veras de corazón la bienvenida. Gracias, amigo, gracias. Lázaro, yo podría decir Lázaro. Entonces, no, hoy quiero que sepas que ya son 2 veces que me ha tocado. Entonces, estuvo hospitalizado en el IMSS, en un hospital. Sí. Magdalena de las Salinas. Es correcto. Y bueno, por eso estuvo percatándose ahora sí que desde adentro. Y aquí está, véanlo. Así que bienvenido de verdad, Gerardo.
Sin duda, Ya, muchas gracias a ya todos. tienes dos amigos, Lázaros, Carlos. Porque mi marido también es sobreviviente de esto. Ah, sí. qué bueno, Sí. qué bueno. Bueno, y por otro lado, bueno, cambiando ya de tema, yo sí quisiera hacer mucho hincapié en el consentimiento informado, porque esto lo escuché en otra plática. Cómo hay que poner esas letras que dicen riesgo de contagio por emergencia sanitaria. ¿Sí? Correcto. Yo Con inclusive, eso tenemos suficiente. porque cubre todo, Sí, ¿no? sí, cualquiera, lo que hay ahí. Evitar eso de que aquí no hay COVID-19, la palabra COVID-19, O quítela. Usted ponga que hay riesgo de contagio por vía sanitaria y nos engloba cualquier tipo de situaciones. H1N1, el que fuera, nosocomiales, hepatitis, lo que hubiera. Por eso quiero hacer mucho hincapié, porque de veras yo he visto una serie, como tú lo dices, de consentimientos informados, donde la primera palabra hasta dice arriba, COVID. Consentimiento informado, COVID-19, híjole. O sea, entonces, por favor, retiremos eso y pongamos riesgo de contagio. Mire, ya me trajeron mi café porque es martes de café. Así es. Ahorita pido uno. Pues, licenciada, bienvenida, creo que ya tiene su preparación, ¿verdad? Bueno, nada más, un minuto, 30 segundos, porque es muy importante para mí presentar a la titular del jurídico, porque para nosotros en Promenal lo que nosotros vendemos es este grupo que comanda la licenciada Gladys Cano Díaz, un gran número de abogados, más de 200 en todo el país, a disposición de ustedes, el mejor equipo de defensa médico-legal de este país, diga quien diga, porque aparte la prueba nos remite. Hemos realizado ya miles, doctores, de amparos, todos concedidos, hemos preparado miles de situaciones para médicos, somos una empresa que manejamos más de 2,800 casos al año, imagínense para que tenga una idea, y eso todo en un equipo que comanda nuestra licenciada Gladys Cano, que no quiero quitarle más tiempo, licenciada Gladys, su tiempo. Gracias, qué amable. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Como ya nos han mencionado nuestros antecesores, realmente este tipo de comentarios y de temas son muy importantes para los médicos. Es muy atinado la situación de aclarar qué es lo que nosotros debemos de poner en el consentimiento informado, porque es un documento jurídico. Hay algo que yo, antes de comenzar con otros temas, sí les quiero comentar. Desde el punto de vista jurídico, el consentimiento informado es el documento legal por medio del cual se establece la máxima expresión del derecho de la libertad personal, es decir, el sujeto, el paciente, con este documento acepta el procedimiento o el tratamiento. Por lo tanto, es un documento sumamente indispensable, por el puro hecho de que usted no lo tenga o no lo requisite de manera adecuada, es motivo suficiente para tener responsabilidad legal. Recordemos que este documento tiene esta connotación jurídica y legal porque protege la autonomía del paciente y la información que le damos. Si nosotros no tenemos este documento, aún ante una buena evolución, sin ningún problema, sin ninguna consecuencia al paciente, podemos ser responsables en diversas materias por no acatar lo que la norma nos establece. Quería hacer esa acotación, sumando a los comentarios que ustedes ya habían hecho anteriormente, porque es sumamente importante. Como nos decía el doctor, no basta con ponerle arriba consentimiento COVID, no es necesario, doctores, y hay una razón. ¿Por qué? Porque ante esta pandemia que estamos viviendo, si bien es cierto, ha transformado nuestro país y a los médicos sin duda los ha sometido a un gran reto, la verdad es que la normatividad y la ley se tiene que seguir cumpliendo. No por estar en una pandemia las leyes se modifican o podemos dejarlas de acatar. Por lo tanto, el consentimiento informado es la herramienta idónea y legal mediante la cual un paciente pues, nos manifiesta su aceptación a un procedimiento o bien que no lo acepta, inclusive lo puede revocar. Esa es la gran importancia legal que le debemos de dar a este documento. Si el médico lo tiene y lo documenta, indudablemente tiene la herramienta necesaria para acreditar que hizo lo adecuado. Solamente quería hacer esta connotación. Creo que ya estoy compartiendo. Permítanme compartirles pantalla. Ok. Otra de las situaciones que ahorita es necesario manejar, sobre todo la normatividad, la realidad que estamos viviendo. Hay muchas circunstancias que el médico, sobre todo, pues se pregunta, ¿es que en realidad ahorita en México la consulta virtual se puede llevar a cabo? O en el caso de los estomatólogos,
saber hasta dónde yo puedo con estas plataformas dar una consulta virtual, pero sobre todo cuáles son las consecuencias. Y esto es muy, muy importante decirlo porque en México, doctores, actualmente no se encuentra regulada por ninguna ley precisamente este tipo de consultas virtuales o consultas no presenciales. Pero ¿qué creen, doctores? En la realidad, la consulta general y de especialidad sí se encuentra normada y regulada por la norma 004 del expediente clínico. ¿Esto qué significa? Que como ya habíamos mencionado, el hecho de vivir la pandemia no nos exime de tener que cumplir con todas estas normas. Y vamos a ver que de manera general, precisamente la norma 004 del expediente clínico nos pide ciertos requisitos mínimos que debemos de contemplar como médicos en cualquier tipo de especialidad y en consulta general que no podemos dejar de tener en una consulta con un paciente. No importa que seamos odontólogos, no importa que seamos ginecólogos, la especialidad, por lo menos estos requisitos debemos de cubrir, que es una historia clínica, un interrogatorio y una exploración física. En este punto de la norma 004, en el 6.1.2, de manera clara nos menciona la norma que deberemos de revisar a nuestro paciente y registrar pues todos estos signos que nosotros ya sabemos que debemos de corroborar. Lo importante, doctores, es que la consulta no presencial o la consulta virtual que tanto algunas plataformas nos promocionan, la verdad es que no nos dejan cumplir con este requisito, es decir, la exploración física. Y vamos más allá, doctores. Ustedes están regidos por la norma 013 SSA 2, que es la que regula la prevención y control de enfermedades bucales. Y en su punto 9.2.2.7, la norma es súper clara al mencionar que ustedes necesariamente deberán de realizar una exploración física. Por lo tanto, en una consulta no virtual o en estas plataformas de consultas no presenciales, no nos permiten realizar lo que nos señala esta norma y también la norma de la especialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que aún ante una buena evolución, ante un buen diagnóstico, si yo no realizo una exploración física, sí podré ser responsable en alguna materia por no haber acatado lo que la norma nos señala. La Suprema Corte también ha sido muy clara en señalar y en interpretar precisamente esta ley, en mencionar que como médicos estamos obligados a realizar un diagnóstico, a realizar actuaciones previas de este diagnóstico. ¿Cuál va a ser? Revisar a nuestro paciente, interpretar precisamente mediante una exploración completa los síntomas encontrados. La Suprema Corte vuelve a ser muy clara en que necesariamente para un buen diagnóstico necesito valorar, necesito explorar al paciente. Si juntamos nosotros la normatividad, doctores, de la norma 004, la norma 013 y la interpretación de la Suprema Corte, es claro que si yo realizo estas consultas virtuales sin antes haber precisamente explorado a mi paciente, puede incurrir en una responsabilidad legal y puede un paciente demandarme o denunciarme por el simple hecho de no haber acatado esta exploración física. ¿Qué pasa en México entonces? Bueno, el médico no puede alegar que simplemente el paciente aceptó la consulta o que fue para hacer el tratamiento más efectivo y más rápido, o que simplemente la ley no me lo prohíbe, o que no conocía la norma 004, o que el médico cobró menos, o que simplemente el paciente se lo solicitó. Todas estas cuestiones, doctores, no nos eximirán de una responsabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sí es bueno o ustedes pueden seguir, que es la orientación médica? La diferencia con la consulta virtual es que recordemos que la consulta en primera instancia y con base a los preceptos legales que les he citado, no podríamos nosotros diagnosticar a un paciente. Pero ¿qué pasa con aquel paciente que yo ya exploré físicamente, que yo ya diagnostiqué? A él sí le puedo dar una consulta de seguimiento. A esta consulta de seguimiento, si nosotros decidimos hacerla, deberá formar parte del expediente clínico. Como vemos en México, bueno, podemos realizar esto de manera segura en nuestra práctica médica. Si nosotros ya exploramos en una ocasión a nuestro paciente y el diagnóstico no se ha modificado, sí podemos hacer estas consultas de seguimiento y muchas veces los médicos dicen, bueno, eso también me sirve para saber, tener una charla con mi paciente y saber cómo está, qué necesita. Claro que es una herramienta, pero no recordemos jamás la exploración. La telemedicina en México sí existe, pero ahorita es una facultad única y dada precisamente a las instituciones gubernamentales. ¿Cuál es la situación actual que tienen los profesionales de la salud en general en todo México? Pues recordemos que a partir del 29 de mayo, cuando se establece la nueva normatividad, pues se les señala a todos que pueden nuevamente retomar la actividad médica y se considera a partir de esa fecha la actividad médica como actividad principal y esencial. Todos podemos volver a dar nuestras consultas
Pero en este caso, doctores, recordemos que, como les había precisado, el hecho de que estemos ahorita en una fase llamada nueva normalidad, pues lo primero que debemos de tener en cuenta es contar y atender las normatividades precisamente y las medidas sanitarias mínimas en caso de una revisión sanitaria. Sabemos cuáles son las básicas, como espaciar las consultas para evitar conglomeraciones. Si tenemos en un lugar de espera, procurar una distancia de 1,5 metros, así como todas las medidas necesarias, la esterilización de los instrumentos, que es sumamente necesario. Pero también, doctores, hay una situación mayor. Ahorita estamos viviendo a nivel nacional una serie de intervenciones por parte de COFEPRIS. Todos ustedes tendrán pues noticias sobre ellos. Recordemos que es un organismo que se encarga de vigilar y también de regular todo lo que tiene que ver con la actuación médica y con riesgos sanitarios. ¿Qué es lo que sucede? Ellos tienen las facultades, ya sea de oficio o inclusive por una denuncia, que ya sea que nosotros otorguemos nuestros datos o bien puede ser anónima. Ellos pueden acudir al consultorio y verificar que nosotros cumplimos con toda la normatividad. Dentro de ello nosotros podemos ver la autorización de funcionamiento, pero ahorita también hay una circunstancia que muchos médicos nos están preguntando: ¿qué pasa con los anuncios de publicidad? ¿Es verdad que tengo que tener un permiso? Sí, doctores. Precisamente la COFEPRIS, al ser una institución que va a regular, pero también va a normar este tipo de actividades, él será el encargado que, mediante un procedimiento que ustedes realicen de manera personal, ustedes pueden acceder a estos permisos de publicidad. Los pagos que se realizan son ante la institución como derechos precisamente de esta publicidad. Lo que nosotros les recomendamos es que, si ustedes van a realizar, ya sea en folletos, en internet o por el medio que ustedes escojan, se acerquen a la COFEPRIS para realizar este trámite, porque lo que estamos viviendo en la realidad es que cuando ellos hacen alguna verificación, como dijimos, ya sea por petición de alguien o de manera oficiosa, tienen la facultad para sancionar al médico, al consultorio o a la clínica cuando está realizando una publicidad de la cual ellos no otorgaron este permiso. Es muy importante cubrir todas estas normatividades, doctores, no pasarlas por alto. Recordemos que nosotros, al tener un consultorio, también debemos de cumplir con dichas normas, y esto les va a permitir una tranquilidad en el ejercicio de su profesión. Si ustedes tienen alguna duda, tienen algún problema, algún citatorio, pueden acudir con nosotros para que los asesoremos. Pero en general, recordemos que ahorita, al ser una actividad esencial, ustedes pueden seguir laborando de manera normal y con tener esta atención hacia las medidas sanitarias básicas y las regulatorias por parte de aquellas instituciones que nos permiten el funcionamiento, ustedes no tendrán absolutamente ningún problema y podrán ejercer con tranquilidad. Y esto nos lleva también a muchas dudas de médicos que nos dicen: oye, bueno, tomando el tema de COVID, ¿qué pasa? Yo puedo condicionar, en este caso, aún como estomatólogo, puedo condicionar la atención del paciente si él no se realiza la prueba de COVID. Esto no es legal, doctores, y no les recomendamos hacerlos. Cuando nosotros atendemos a un paciente en esta pandemia, tanto el riesgo para contagio es del paciente como para nosotros. No podemos condicionar la atención, pero sí hacer la recomendación, pues si nosotros vemos a nuestro paciente que puede tener síntomas, pues que se los atienda, que vaya con el especialista adecuado. Pero en este caso no podemos condicionar nunca la atención. Inclusive recordemos que, bueno, dentro de la formación de ustedes, pues es precisamente la norma 003, la norma 013, es muy clara al señalar cuáles van a ser los requisitos que ustedes tienen que cumplir en la función de sus ejercicios, de su ejercicio profesional. Inclusive nos menciona que si vamos a nosotros a requerir o es necesaria la detección de VIH, tendremos que tener ahí, y tomando esto de la mano con el tema inicial, debemos de tener el consentimiento informado de nuestro paciente. Ahí la misma norma hace una pequeña separación en esta circunstancia para que la tengan ustedes presente. Y obviamente otra de las cosas que nos señalan, pues, es de que nosotros debemos de dominar y practicar procedimientos de control de infecciones. Nosotros sabemos que ustedes, al tomar las medidas que precisamente esta norma nos establece, ustedes, a pesar de que un paciente pudiese demandarnos o quejarse por un posible contagio, ustedes tendrán todas las herramientas legales para salir avantes de cualquier tipo de queja o denuncia. Tomando estas medidas, doctores, debemos y podemos ejercer de manera segura y con toda la tranquilidad de que en México por el momento está totalmente permitido. Simplemente nos limitan a estas cuestiones de cumplir con las normas sanitarias.
Y otra de las circunstancias que también ahorita en la pandemia se sigue viviendo y seguimos viviendo, sobre todo en las instalaciones y en hospitales públicos, es la falta de equipo, la falta de insumos y de materiales. Hemos escuchado casos muy dramáticos donde el médico no tenía lo necesario y después acusan al médico por no haber tenido los elementos indicados para la atención. ¿Qué hacer en ese momento? Como médicos sabemos que siempre hemos carecido de lo mismo, pero ahorita en la pandemia este tipo de situaciones se incrementan. Ustedes, doctores, si bien es cierto, en muchas ocasiones se les dice qué deben de hacer, qué deben de dar, y al médico solamente se le exige que actúe, pero nadie les habla de sus derechos. Y ustedes como ciudadanos tienen derecho, al igual que cualquier individuo, a gozar precisamente la protección del derecho a la salud. Es decir, que yo, al ejercer como médico cualquier tipo de especialidad, tengo el derecho de proteger mi salud, no tengo la obligación de ejercer poniendo en riesgo mi vida. Por lo tanto, partiendo de esta tesitura, doctores, es más que claro que precisamente es el Estado quien deberá de garantizar el derecho a la salud. Y vemos y tenemos bases fundamentales como la Constitución, la misma Ley General de Salud y decretos que inclusive ya tienen vigencia desde el mes de marzo, que nos da y nos menciona que precisamente va a ser la Secretaría de Salud quien va a tener la obligación de adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Es decir, ellos pueden adquirir todo lo que necesiten para hacer frente a la pandemia. Por lo tanto, claro que son ellos quienes deben de proveer a los médicos. ¿Qué está pasando en la actualidad? Pues que les están negando precisamente a los médicos todo este tipo de insumos y de materiales, y eso causa una ruptura en la relación médico-paciente, porque el paciente voltea y ve al doctor y dice, bueno, es el doctor el que no me quiere atender, es el doctor el que no me quiere dar medicamento, cuando no lo es así. Pero hay una razón, doctores, la relación que ustedes los vincula con el paciente es de servicio, es decir, yo estoy obligado a darle a mi paciente un servicio de calidad, atendiendo siempre a la protección de su salud. Pero ¿cuál es el lazo que a mí me liga con la institución? La institución en ese momento se vuelve patrón y nosotros nos convertimos en trabajadores. Si ustedes revisan la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132 nos menciona que será el patrón el obligado a entregarnos quien deberá de entregarnos todo el material necesario y de buena calidad para ejercer nuestro trabajo. Por esa tesitura, pues bueno, obviamente las obligaciones como médico será ejercer de manera adecuada, siempre en pro de la salud de mis pacientes, pero la obligación de la institución va a ser precisamente proveerme de esos elementos. ¿Qué hago como médico si aún a las alturas en lo que estamos en la nueva normalidad sigo careciendo de elementos, de material, de equipo? Necesito pedirlos, doctores. Es muy importante que ustedes sepan que desde el punto de vista jurídico, la visualización que nosotros tenemos como abogados y en muchos casos los juzgadores, nosotros recordemos que partimos sobre pruebas. Tú como médico, al saber que necesitabas instrumentos, material o tu mismo material de protección, necesitas hacérselo saber a tus jefes inmediatos para que ellos tomen las acciones necesarias. Ante esto, doctores, ustedes habrán agotado precisamente las obligaciones de hacer del conocimiento qué es lo que usted necesitaba. Hemos visto muchos asuntos donde el médico dice, bueno, es que no me lo daban, sí, pero nunca lo pidió. Legalmente no hay una constancia donde usted lo haya requerido. Ante la negativa de las autoridades que están obligadas al darnos este material, ¿qué pasa? Bueno, pues ustedes recordemos que partiendo del punto anterior, ustedes tienen derecho a la protección de la salud. Si la autoridad insiste en negarnos o decirnos, ¿sabes qué? No tengo el material, no tengo los medios, inclusive el médico puede llegarse a amparar. Tenemos más de 500 amparos a favor de los médicos, donde precisamente un juez federal le dice a la institución, oye, el médico, antes que médico, es un ciudadano, por lo tanto requiere y tiene derecho a tener este material. Si ustedes viven una situación parecida, doctores, acérquense con nosotros. Cada asesoría es independiente, pero sin duda buscaremos una solución a cada problema. Y otro de los temas que ahorita a todos los especialistas les está involucrando es la reasignación de áreas. ¿Qué está pasando a nivel nacional? ¿Sabían ustedes que por legalidad, sí es legal que las secretarías y nuestras instituciones nos pidan el apoyo en el área COVID? Y tiene fundamento legal en el artículo 181 y 184 de la Ley General de Salud. Estos artículos establecen que en este tipo de situaciones especiales y graves, la Secretaría de Salud será quien nos pueda solicitar precisamente como profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas que realicemos las actividades necesarias. Y hay un sustento legal. Inclusive esto va muy de la mano con el decreto del 27 de marzo, donde precisamente nos mencionan que uno de los elementos auxiliares será
que se haga uso de todos los recursos médicos. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿cuál es la formalidad? Nos tiene que hacer llegar estos nombramientos o este requerimiento de apoyo en equipos COVID por escrito. ¿Por qué? Porque inicialmente usted, doctor, está suscrito a una área, por lo tanto deberá de tener esta asignación. Y en la realidad que estamos viviendo el día de hoy, pues que nuestros médicos, no solamente los anestesiólogos, no solamente los neumólogos, todos los médicos de todas las especialidades están siendo asignados al área COVID. Una vez que ustedes fueron asignados al área COVID, pues obviamente la ley le otorga derechos también. No significa que el hecho de estar en una pandemia me pueden violar nuestros derechos. Si bien es cierto, ya vimos que hay una obligación para poder ahorita apoyar en el área COVID, usted puede tener dos áreas, ya sea el de médico líder o el de médico de apoyo. Y volvemos a la premisa que habíamos mencionado anteriormente. Muchos médicos la duda es, oye, me están asignando esta área y yo no tengo la capacidad, yo soy odontólogo, yo no tengo la formación ni práctica ni técnica para atender a pacientes COVID. ¿Qué hago? Lo que usted tiene que hacer bajo esta tesitura, que si ya lo nombraron en la atención de pacientes COVID, obviamente usted no se puede negar. Recordemos que el negar el servicio puede traerle problemas tanto legales como laborales y administrativos, pero sí informar a su autoridad que usted no se opone, sin embargo que no cuenta con las facultades necesarias. Y una vez que nosotros informamos esto en la institución, sin duda esto será obviamente responsabilidad de la institución si la institución pues decide que este médico siga en esa asignación. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque a nivel nacional lo estamos viviendo y es una de las dudas principales de los médicos. ¿Qué hago? Sí tengo que atender, sí tienes que atender, pero antes hay que realizar una serie de escritos que para eso tienen a sus abogados, a nosotros, para poderlos apoyar. Y cuando ya forman los equipos COVID, la institución nos tiene que decir cuáles van a ser nuestras actividades. Como ustedes saben, a muchos de ustedes inicialmente solamente se habían contemplado algunas especialidades, después al anestesiólogo, pero en la realidad hoy están todos asignados y debemos de apoyar. Una vez en el área COVID sí se nos violan los derechos, sí se nos cambia de alguna manera arbitraria el horario, si no nos quieren dar el equipo de protección, si no tenemos los equipos, materiales y medicamentos necesarios, tenemos derechos, doctores, y no solamente por ustedes, sino porque también el paciente es el que se puede ver afectado en esta atención. Si viven ustedes cualquier situación de este índole, una violación a sus derechos laborales, deben de asistir con nosotros para que les podamos apoyar. Todos ustedes tienen derechos y me enorgullezco en decir que muchos amparos se han resuelto a favor de los médicos, donde inclusive han determinado que el médico no realice actividades ajenas a su especialidad. Pero recordemos que bajo la tesitura de los abogados tenemos que pedirlo, tenemos que señalarle a la autoridad cuál es la carencia. Y otra de las situaciones que ustedes saben que se está viviendo en México, que es algo nuevo y diferente, es la protección a grupos vulnerables. Como ustedes saben, desde marzo se establecieron algunos decretos donde se señalaban inicialmente algunas comorbilidades de nuestros médicos, que si ellos las tenían, tuvieran derecho a resguardarse en su domicilio. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Que ahorita en la nueva normalidad, pues esta situación ha cambiado. Vivimos dos perspectivas, una de los médicos que ya tienen esta licencia y que ya están en casa, ¿cómo van a regresar? La primera duda es, oye, ¿tengo que regresar a trabajar? Sí, recordemos que el IMSS y el ISSSTE, así como las entidades federativas, han emitido una serie de lineamientos, pero en resumen, es que el médico que ya tiene esta licencia por ser del grupo vulnerable, sea nuevamente valorado y conforme a eso, y también tomando en cuenta el semáforo epidemiológico, sea regresado a su trabajo, pero siempre de una manera segura. El hecho de que usted como doctor, si goza de este permiso, tenga que regresar a trabajar, debe tener en cuenta que siempre la institución deberá de cuidar su salud. Ya tenemos algunos asuntos de médicos que han sido regresados a trabajar, pero los están poniendo en grupos o en lugares donde no tienen la posibilidad de atender a pacientes COVID. Esa es una situación que poco a poco a nivel nacional se va a ir mejorando, va a ir cambiando, pero tendremos que ajustarnos a estas nuevas normatividades que ya están señalando que estos grupos poco a poco, de manera progresiva y con esta nueva valoración, puedan regresar a trabajar. Recordemos que esta solicitud primero se tiene que hacer por escrito y aún en la actualidad, déjenme decirles que a pesar de la altura de lo que tenemos ahorita, de todo lo que ha evolucionado la actuación médica, aún en estas fechas siguen negando a muchos médicos este derecho. Es decir, ¿sabes qué? Ya no tengo médicos, no te vas a tu casa. Ante esta situación también proceden los amparos. Tenemos a muchos médicos amparados porque no les quisieron reconocer estas comorbilidades.
¿Por qué? Porque recordemos que aunado a los comentarios que realicé, pues bueno, ustedes están totalmente cubiertos. Este es un ejemplo de lo que resuelve un juez, donde dice que el médico acreditó precisamente tener hipertensión arterial y que tiene derecho a irse a casa. Y otra de las circunstancias que los médicos nos preguntan, bueno, los oficios que yo presente, los amparos que yo presente, todo esto me puede traer una consecuencia jurídica. De ninguna manera, doctores. Ustedes, tanto a nivel institucional como privado, recordemos que tienen derechos humanos que no cambian por ser prestadores de un servicio profesional médico y que siempre van a estar con ustedes. Sin duda, si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna problemática, acudan con nosotros, porque el pedir un derecho jamás va a ser razón para tener una consecuencia legal. Eso es todo de mi parte. Tratamos de abordar algunos de estos temas de manera rápida, pero espero que sean de gran utilidad. Pues muchas gracias, maestra. Yo quisiera, tengo aquí una serie de observaciones. ¿Tienes tú alguna pregunta, Laurita, o puedo? No, empiézale, sí tengo algunas, pero empiézale. Yo quisiera hacer hincapié, licenciada, en lo que es COFEPRIS. Sí. Porque he estado recibiendo por parte de los miembros del colegio, pues una que otra llamada así como de alerta e inclusive de terror, en la cual, pues por tener un anuncio y con ciertas palabras, vienen multas de 30, 40, 50 o hasta de más miles de pesos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque de veras están aterrados y están pegando, creo que por toda la República ya, ¿no? Antes era localizada en ciertos estados. Entonces, hacer eso, ¿no? Que nos oriente, por favor. Sí, fíjense que esto es una situación muy, muy importante, porque también a veces cae en el caos, en el temor el médico, y le debe de quedar claro, esta es una actividad que no es nueva, no es una regulación que apenas el mes pasado se haya autorizado, siempre ha existido, pero lo que sí tiene razón el doctor Carmona es que ahorita estamos viendo una oleada de revisiones por parte de esa institución, que bueno, a nivel nacional quizás se veían en algunas, la Ciudad de México es más, un poquito más común, pero ahorita lo vemos a nivel nacional, creo que de una manera desmedida, donde inclusive pues ya la tecnología le da esa facilidad a la autoridad de revisar, a ver, aparece el doctor Carmona, vamos a buscar. No tiene permiso, te inicio el procedimiento. La de cierto, doctor, no, jamás. Pero es una realidad, es algo que pasa, y también como yo decía hace un rato, puede ser una denuncia anónima. No necesitamos dar el nombre, puede ser un paciente, a veces nos hemos enterado de casos de colegas, la competencia, hay miles de cosas que pueden pasar. ¿Cuál es la recomendación? Tramitar un permiso, doctores, no es cosa del otro mundo, no implica ninguna complicación. Con que ustedes se acerquen de manera personal o con un representante a COFEPRIS, en la misma página oficial que les vamos a dejar posteriormente el link, ustedes pueden ver los requisitos. Ellos prácticamente lo que te avalan es ese permiso, el contenido, sobre todo valoran que la información que tú estés dando no sea confusa, no sea una publicidad engañosa. Ahí hay otro punto, hemos tenido a nivel nacional, el doctor tiene su permiso, pero COFEPRIS hace una revisión y dice así, pero tu publicidad es engañosa. Entonces el médico dice, carambas, pero a mí no me dijeron eso. El contenido que ustedes manejen también pueden someterlo a consideración de COFEPRIS y ellos les dan un aval, porque al final para eso ustedes están pagando un derecho. La recomendación es acercarse a la institución, tramitar su permiso, someter a la institución el contenido y con el pago que ustedes hagan a la institución, porque también ha habido muchos comentarios, oye, ¿a quién le voy a pagar? A la institución. Todos los pagos son de derechos de COFEPRIS. Con estos documentos que ustedes tengan, avalan la publicidad que ustedes hagan. Recordemos que pareciera una cacería de brujas, pero en realidad sí tienen esa facultad como reguladora. Pero si ustedes cumplen con estos simples trámites, que ustedes si entran a la página van a ver que son muy sencillos. Creo que el primer punto aquí y lo principal es que el médico lo desconoce. El médico sabe los trámites más básicos, importantes, pues como es el permiso sanitario, pero creo que había un desconocimiento en este sentido hasta ahorita, que muchos se comienzan a compartir, oye, es que me llegó una multa. Y las multas de verdad a discreción de la autoridad, que aquí es otro punto de vista jurídico, ellos no tienen un tabulador o no tienen un parámetro, ellos pueden multar conforme ellos determinen en base a la gravedad, en base a qué es lo que el médico haya publicitado,
pero hemos visto nosotros sanciones de más de 3 millones con una publicación en internet, que al médico le pudo haber costado los derechos 10,000 pesos. Entonces, la primera instrucción es acérquense a la institución, acérquense a un gestor autorizado, los podemos apoyar en esas gestiones, y con este permiso, pues sin duda, ustedes estarán tranquilos. Creo que lo que más ha sido ahorita el tema es el desconocimiento por parte de los médicos que se necesita un permiso para folleto. Ahora, cualquier tipo de publicidad, licenciada. Sí, así es. O sea, si yo hago un folleto, si yo pongo una publicidad en un billboard, si yo lo pongo en la ventana, porque yo he visto, por ejemplo, con todos que en la ventana tienen extracciones y tal y cual y bla, bla, bla. O sea, todo esto requiere de un permiso. Sí, y si ustedes entran, a ver, hay hasta 300 pesos. O sea, la finalidad de la institución no es tanto obtener un lucro. Bueno, ¿una tarjeta de presentación se considera publicidad? Pero esa, recordemos, como es privada, esa no está regulada. Okay. Esa tiene el mismo efecto de un servicio profesional, esa no tiene ningún tipo de... Okay. Yo tengo otras preguntas que me han estado haciendo. Casos en el cual han llegado a consultorios dentales y con la amenaza de clausura, que argumentan que es necesario que presenten el curso que imparte el IMSS de COVID-19. ¿Qué hay con eso? ¿O será ¿es verdad eso? Pues nosotros no hemos tenido ningún reporte real. De repente con muchos médicos y dicen, ay, es que ¿sabes qué? Dicen, pero en realidad no hay obligatoriedad. Recordemos que las normas para la institución son aplicables para ellos. Entonces, bueno, COFEPRIS hasta ahorita no ha puesto o impuesto precisamente que tú tengas que tener ese curso en especial. Sí, porque me preguntan, oye, es que me están viniendo a pedir que tengo que tener ese curso, ¿sí? Entonces, hasta ahorita no hay nada de eso. No. Recordemos que es obligatorio para la institución nada más. Para la institución. Ok, gracias. ¿Tienes alguno? Yo tengo varias. ¿Vamos una y una, Laura? Dale. Vas tú. ¿Cuál era lo de la publicidad? Y esta parte, esto de grupos vulnerables, entiendo que cuando hizo la presentación se trataba de gente que trabaja en una institución, que se fue a su casa, lo están requiriendo nuevamente, pues, esa gente. ¿Hay modo de que, pregunta, como odontólogo, yo ya no estoy en una institución, estoy pensionado, me pueden solicitar de todas maneras la atención o la ayuda, el apoyo? ¿Por parte de la institución? Sí, me da cuenta, yo me jubilo. Saben que soy odontóloga. Sí. Necesitan manos, es como pensar, me voy a la guerra, ¿no? Y necesito manos, ok. ¿Me pueden solicitar el estar, a pesar de la pensión y a pesar de ser un grupo de alto riesgo? Fíjese que qué pregunta tan, y creo que nadie nos la había hecho. Es correcto. Porque creo que el médico a veces piensa que es imposible. No, a mí no. Bueno, sí podrían. Recordemos que en una cuestión de una pandemia, en una situación muy grave a nivel nacional, fíjense, lo importante de su interrogante, no solamente podrían disponer de los jubilados, tendría que disponer de todo. Pueden decir, a ver, todos los jubilados regresan a trabajar porque ya no nos damos abasto, porque ya estamos en una situación tan grave, que inclusive podrían decir, a ver, instituciones privadas dan el servicio y lo van a dar de esta manera. Podrían incluso pedir a muchas instituciones, a muchos, incluso inmuebles, a que se presten como un lugar de resguardo. Pero estamos hablando de una situación donde ya esto fuera incontrolable. Ahorita en la actualidad no hay ningún tipo de disposición, ni siquiera creo que estamos en una situación de poder pensar que se daría, porque afortunadamente las cosas están en control, las instituciones todavía no hemos llegado a ese grado. Podría pasar, sí, pero estaríamos hablando de una situación
de quizá miles y cientos de muertos. Miles ya los hay, pero quizás Sí, muchísimo, y donde ya nosotros contáramos con médicos, donde estábamos hablando del 200 o 300% que se desbordaran las instituciones, podría ser, sí, pero en una situación muy complicada. Por el momento hay que estar tranquilos. Médicos vulnerables y jubilados serían la última opción, porque obviamente es gente que también tiene derecho a la salud. Podría pasar en un caso hipotético, sí, pero muy, muy grave. Por el momento no hay ningún problema. Okay. Yo quiero exponer un caso. Como inició el licenciado Mares diciendo que en la historia clínica que regularmente mienten, el paciente miente, ¿sí? Y llega a nuestro consultorio, nosotros tenemos todas las medidas sanitarias para estar protegidos y proteger al paciente, ¿sí? Si por algo sucede, estamos escuchando que demandan al odontólogo en este caso, o al médico que corresponda. ¿Y qué sucede cuando el paciente mintió en su historia clínica? ¿Sí? Resulta que realmente está afectando al profesional de la salud porque le dice, ¿qué cree, doctor? Pues fíjese que ya di positivo, pero si usted me dijo que estaba guardada en su casa, la verdad estuve con mi comadrita, que es una enfermera que está en primera línea, y fíjese que no le dije, pero le estoy hablando para decirle que sí soy positiva. Va el odontólogo, se presenta, va a tomarse los estudios y da positivo por este paciente. ¿Qué derecho tenemos nosotros como odontólogos, puesto que nos va a sacar de la jugada? O sea, él se estaba protegiendo, tiene que pagar renta, tiene que pagar insumos, tiene muchas cosas. ¿Qué responsabilidad tiene ese paciente que mintió? O sea, ¿podemos hacer algo nosotros? Porque todo es contra nosotros. Sí, ¿Qué podemos hacer también nosotros? Les decía, pareciera que el médico no tiene derecho, por supuesto. Gracias. Recordemos que ustedes, antes que médico, pues son ciudadanos. Y fíjense que es una pregunta que a veces dicen, oye, ¿y si me contagiaron? Y el paciente, es más, no que el paciente no haya tenido la intención, porque eso estamos todos arriesgados, pero si el paciente, sabiendo que fue y contagió al doctor y anduvo contagiando, hay un delito que se llama precisamente por riesgos de contagio. El médico puede proceder en esta vía penal. Y vemos varios casos ahí en medios y en redes de personas que aún sabiendo contagian precisamente de manera dolosa a las demás personas. Se puede proceder de manera penal, pero recordemos que, bueno, es un riesgo también ahorita de la profesión y el médico puede optar por iniciar algún tipo de procedimiento penal, algún tipo de denuncia en contra del paciente o no, pero eso es lo que legalmente podía proceder si nosotros acreditamos que el paciente de manera dolosa nos contagió. ¿Algo más, Gerardo? ¿Mares? No, yo creo que sí tenemos ahí el tema importante. Es que me estaba aventando mi café. Pues es martes de café, me dijeron, yo sabía hasta hoy. Y no me habían dado café, entonces pues dije, ahorita es cuando. Ahorita te lo mandamos, ahorita. Y ya me lo mandaron. Con rápido. Es correcto. Y sí creo que exactamente está el delito de riesgo de contagio y sí es muy importante que el médico documente aparte, porque para poder probar, esto lo aprendí del maestro Franco, tenemos que documentar precisamente que todos los pacientes que estamos atendiendo, para poder fundamentar que tú me contagiaste, que tú eres positivo, debo de documentar que te atendí, para que te atendí, que te di, y obviamente cuando salga positivo, pues tenga realmente a dónde voltear a ver, porque tenemos que probar el riesgo de contagio, o sea, a menos de que el paciente, pues de mutuo propio nos lo confiese, que va a ser un poquito difícil, porque el paciente miente, o sea, nosotros, hoy me tomé todo y no ha tomado nada, o sea, y obviamente siempre habrá una mentira inherente, porque es la conducta humana, al final, pues no es tampoco que seamos malos, ¿no? Pero como pacientes mentimos por creer que nos van a negar o nos van a dar otro tipo de atención. Entonces, si podemos dar esta documentación real en el sentido estricto de todos los pacientes que tienen COVID o que hemos atendido, que después fueran positivos, podríamos proceder a lo que dice la licenciada Gladys, de poder hacer una denuncia penal teniendo el fundamento, yo lo atendí y él me contagió y aquí está, ya salió el positivo y yo también, y podemos ligar de alguna manera este contagio hacia ese paciente.
Entonces, el secreto, documentar todos sus pacientes, en qué les hicieron, llevar una bitácora aparte, sus expedientes clínicos, y con esto tenemos el fundamento para poderlo hacer en un momento determinado que se pensara hacer. Okay. Ahora, estamos hablando cuando el médico es contagiado, ¿no? Y estamos presumiendo que no se le avisó que venía positivo o que incluso a lo mejor ni lo sabía. Pero ¿qué pasa cuando el paciente asegura que se contagió en un consultorio dental, por ejemplo? Porque puede ser el otro caso, ¿no? Voy al revés. Yo, paciente, demando a mi dentista porque estoy seguro que ahí me contagié. Claro, entiendo que aquí hay todas estas pruebas de las que hablamos, el consentimiento, el equipo de protección personal, la sanitización, todo lo que uno haga en el consultorio, bueno, ayudará. Pero ¿qué pasa si yo en este momento llega un paciente y me demandó porque asegura que se contagió en mi consultorio? Yo supongo que tendrá que probarlo. Así es. Sí, fíjese que esta situación es lo más común. Realmente en el ejemplo anterior, pues seríamos, cuando decimos poder proceder en contra del paciente solamente si el paciente tuviese la intención de contagiarte. Ahora, ¿qué pasa al lado médico? ¿Qué es lo más común? El paciente dice, pues yo al único lugar al que salí, pues fue con el doctor. Entonces, ahí fue en el consultorio. Y además, porque me abrió la boca. Bueno, realmente los odontólogos pues tienen un riesgo mayor. Todos los médicos tienen riesgo, pero más ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente parte de las prevenciones que les mencionamos es el consentimiento informado. En el consentimiento informado nosotros estamos anunciando que hay un riesgo por contagio por emergencia sanitaria. Porque ahorita es esta pandemia, pero en un futuro puede haber otras. ¿Qué es lo importante? Que recordemos que esta pandemia que vivimos actualmente ya no tiene un origen. Antes decíamos, bueno, es que tuviste trato con o tuviste contacto con personas en el extranjero. Ahorita no. La pandemia ya no tiene un origen, es un riesgo de la comunidad que puedes adquirir en tu casa, tú mismo al tocarte la boca, los ojos, y que no, tú puedes demandar al médico, pero si el médico tiene su expediente completo, su consentimiento, donde haya puesto la frase, se le avisa que existe un riesgo de infección y riesgo por emergencia sanitaria, con eso estará más que protegido, porque yo cumplí con decirte que existe un riesgo de infección generalizada, no en mi consultorio. Entonces, con esto, doctores, indudablemente el paciente puede demandarlos, pero la verdad es que no va a proceder y al final un juez va a resolver que usted cumplió con lo que está en sus manos. Recordemos que como médicos, ¿a qué estamos obligados? A lo que comentábamos hace un rato, a tomar todas mis medidas sanitarias y obviamente documentarlas. Y el paciente, pues bueno, nos podrá demandar o denunciar, pero para que pueda comprobar que fue nuestra causa, pues de ninguna manera cumpliendo estos requisitos. Esa es la mejor manera. Sí, un punto muy importante, doctor, que incluso al revés, aquel paciente que insiste en la atención y que usted le dice, oye, es que ahorita pues estoy cerrado o no estoy recibiendo por emergencia sanitaria, no, es que a mí atienda, a mí no me importa, es el fundamento de hacer precisamente esta carta de consentimiento, porque es lo que nos va a permitir, yo le avisé. O sea, yo no sé si en el puro camino el señor se topó con alguien y lo hizo. El riesgo era simplemente de él de salir, no solo venir. Pero hay mucha gente que insiste de manera tajante, me duele, a mí atiéndame, me vale, yo tengo que ir a que me haga. Por eso es tan importante que realice su consentimiento informado, que lo explique el médico, y esta frase que les ha comentado la licenciada Gladys, importantísimo poner, yo estoy de acuerdo, perfecto. No nos exime de que nos demanden, nos denuncien o se quejen, pero como le comentó, tiene una salida muy viable para el médico. Ahora pasará un mal rato, pero al final no tendrá ningún efecto. Sí, está protegido. Okay. Okay. Aquí tengo una pregunta del doctor Regalado, interesante, y dice así, al identificar un posible paciente con riesgo de COVID-19, ¿tendríamos la obligación de también reportarlo ante la Secretaría de Salud? No, porque recordemos, es algo también interesante, recordemos que hay un registro nacional y también en las entidades llevan un registro famoso Locatel, llevan un registro oficial, más aquellos que van surgiendo de las instituciones y laboratorios que realizan la prueba. Pero en realidad yo como profesional de la salud no estoy obligado a reportarlo, ¿no?
pero si estoy obligado a tomar cuáles las medidas que decíamos nosotros al atender al paciente. Debo de tener mi equipo de protección, el básico que usamos, y con eso nosotros estaremos protegiendo al paciente en el momento en que lo estamos atendiendo, pero no hay una obligación de hacer público, sobre todo, ¿por qué, doctores? Porque hay una situación que es muy básica. A nosotros no nos consta que el paciente tenga o no COVID-19, entonces no podríamos nosotros reportarlos, no es parte de nuestra especialidad, y a veces eso nos dicen, oye, ¿qué pasa si yo atiendo a un paciente? Porque llega a pasar, a pesar de que dice odontología, el paciente va y toca, y quiero que me atiendan. Bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo ahorita, si no podemos descartar o confirmar COVID, bueno, yo te remito, pero sobre todo te hago del conocimiento a qué instituciones te pueden atender, y que en caso de una emergencia, que ya sabemos todos, falta de respiración, te tienes que ir al área de urgencias del hospital más cercano. Eso sí es algo que nosotros podemos como odontólogos mencionarle al paciente, pero no hay obligación, no se preocupe. Ok, Laura. Ahora, el médico está obligado a dar la atención, como decíamos, y bueno, es parte de nuestra labor. Y resulta que trabaja en una institución en donde no le están dando el equipo de protección. En este caso, ¿es válido negarse a dar la atención? Estamos hablando dos cosas que se encuentran, ¿no? Yo estoy obligado a dar la atención, pero el trabajo está obligado a darme a mí el equipo de protección. No existe. O sea, sí hay posibilidad de que el médico se niegue a dar la atención cuando no tiene este equipo de protección. No es viable, no, porque hay muchas gente irresponsable que les dicen que sí, pero la verdad es que siempre el médico va a tener una responsabilidad hasta de índole penal. ¿Qué es lo que sí hay que hacer, doctores? Ningún médico de la noche a la mañana en una institución pública o privada lo obligan o va a atender a pacientes COVID. Nosotros ya sabemos cuando nuestro hospital es reconvertido o cuando tenemos ese riesgo, si nosotros sabemos que hay carencia, inmediatamente hacer del conocimiento a la institución por escrito, para que si la institución ya sea no te contesta o te lo niegue, inmediatamente se interponga el amparo, y precisamente no dejar a nuestros médicos en esta incertidumbre de decir, híjoles, me voy a negar. Creo que antes hay que prevenirnos con los escritos, y esto va a evitar que el médico tenga este tipo de decisiones muy difíciles, pero desde el punto de vista legal, no digo que lo comparta, legalmente el negarnos sí nos puede implicar responsabilidad hasta penal. Ahora, yo ya hice el escrito, no me dan el equipo, metí el amparo, ahí en ese caso yo ya me puedo negar a dar la atención. El amparo lo protege. Cuando ustedes interponen primero el escrito, porque para la ley nos pide, no puedo yo pedir el amparo sin antes no lo he solicitado. Sí. El amparo, en esencia, el juez federal, precisamente como decía, hay dos derechos ponderados, el mío como médico y como ser humano, y el de los pacientes. Inmediatamente, una vez que resuelven, en cuestión de 72 horas máximo, ordena a la institución que inmediatamente te entreguen todos los materiales e insumos, y que en caso de que no te los den, entonces no te puedan obligar a actuar en esa área. La misma autoridad se encarga precisamente de esa situación, porque obviamente hay dos derechos encontrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Veamos las cosas desde el punto de vista jurídico, que es muy diferente al médico. El jurídico, si tú no vienes a mí como autoridad y me dices qué irregularidades o qué faltas hay, yo doy por entendido que no las tienes. Hasta que no lo pides, hasta que no te amparas, entonces la autoridad interviene para cuidar tus derechos. Esa es la gran importancia de solicitarlo. Y claro que protegen el derecho también humano a tu salud. Entonces no te pueden obligar a entrar a las áreas si no te han dado el material necesario. Y aparte, pues bueno, mandan a que la autoridad dé informes al respecto. Ok. Yo tengo otra. Vamos a pensar ahora que la situación proviene de adentro de nuestros consultorios con los empleados. Uh-huh. Hemos provisto a todos ellos con los implementos adecuados. Llámese la recepcionista, llámese el asistente, el técnico dental que está trabajando con nosotros, se contagia, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque también va a venir la demanda y yo me contagié adentro del consultorio del odontólogo o del doctor, ¿sí? ¿Qué sucede? Sigue la misma suerte que lo que platicábamos con el paciente. Pues el trabajador nos puede demandar, pero la verdad es que tampoco podría probar que fue el origen. Obviamente
¿Por qué? Porque nosotros le dimos el material. Es importante que si yo tengo este tipo de cuidados, cuando yo le doy a mi trabajador, el material me firme de recibido. Porque es muy común que después no es cierto, el doctor a mí nunca me dio una mascarilla, cuando usted se la dio es más una diaria. Y no es cierto, el doctor jamás me dio ni alcohol, cuando el doctor tiene todas las medidas necesarias. Recordemos que como patrón, en este caso cualquier trabajador tiene la obligación de hacer lo que el patrón te ordena. Si a ti te dio un equipo y te ordena todo un protocolo de cuidado, desde sanitizar los zapatos, todo, tú tienes que cubrirlo. Si yo tengo un trabajador que no está haciendo caso, claro que le puedo rescindir el contrato. Pero tomemos esas medidas, si ustedes están proporcionando el material, que nos firmen. Y con esto nosotros habremos acreditado en un futuro que yo te di lo necesario. Y recordemos que no existe un foco para la infección, es generalizado. Entonces también es lo mismo, doctores, mientras ustedes protejan a su personal, ustedes están cumpliendo con esta obligación de dejar el menos riesgo para el personal. Pero papelito habla. Siempre, o sea, porque lo que tenemos nosotros los odontólogos es que somos muy confianzudos. Sí. Y Lupita tiene 20 años conmigo, mi secretaria, el asistente, es estudiante, o sea, pero no sabemos el transporte público que tomaron, qué medidas, o sea, los parientes, los amigos, qué hacen en su vida, ¿no? Entonces, hacer hincapié en que papelito habla. Siempre, toda la vida. Recordemos que sí es verdad una buena relación, pero recordemos que atrás de nuestros amigos, pues puede haber por ahí intereses encontrados y que digan, sí, demanda el doctor. No, yo creo que es siempre por escrito, no hay por qué ofenderse porque al final es para protección de uno y del mismo trabajador. Porque yo quisiera que el doctor, que el licenciado Mares, hiciera hincapié, por favor, porque me están diciendo aquí que si pudiera, ha estado varias veces esa pregunta, ustedes proporcionar un consentimiento informado para COVID-19. Entonces, a lo mejor no estaban desde el principio, pero esa palabra COVID-19 que volviera, ya sea usted licenciada Cano o el licenciado Mares, volver a aclarar lo del consentimiento informado y yo creo que entonces en ese consentimiento informado ya hay que dejarlo siempre, la palabra de riesgo, no la palabra, sino el texto de riesgo de contagio por emergencia sanitaria, no importa que salgamos del COVID y lo que sea, ¿no? O sea, esa ya debe de estar ahí. Entonces, no sé si pudieran volver a repetir eso porque es muy importante, están preguntando nuevamente. Adelante, licenciado Mares. Doctores, en su norma, en la 0013 y en el expediente clínico, la 004, están los lineamientos, son 10 puntos de la elaboración de la carta de consentimiento. Hay N número, usted le puede poner 20 puntos. El punto son simplemente bases para realizar una carta de consentimiento. Dentro de los puntos muy importantes, ha habido mucha gente en Internet que publicó una carta de consentimiento, que lo primero que decía es carta de consentimiento de COVID, y ponga COVID. Vamos a olvidarnos del COVID, porque si yo lo pongo en mi consultorio, puedo hacer que el abogado del otro lado me acuse de haber contagiado, ya que yo los hice firmar, y es porque yo sabía que mi consultorio, mi clínica, estaba contaminada. Por eso no se debe poner COVID, olvide la palabra COVID, vamos a quitarla. La frase que usted lo va a proteger es riesgo de contagio por emergencia sanitaria. Eso es lo que lo va a permitir. Esto nos engloba cualquier tipo de contagio que usted pueda llegar a tener y con eso será suficiente. No tiene que alterarle más ni ponerle más. ¿Quiere decir que es el consentimiento informado normal? El mismo. Esta frase. Esto. Punto. La parte, hay un punto que dice... Y que de hecho siempre debió haber ido, ¿no? No, lo que pasa es que nunca tuvimos esta pandemia y obviamente pues es una situación fuera de control. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar, pero nosotros tenemos riesgos muy altos como la hepatitis. Obvio. Pero, por ejemplo, yo creo que con esta frase estamos cubiertos de todo, ¿no? Es correcto. Aquí el punto, doctores, es en la parte donde dice riesgos y beneficios, donde usted me explica que mi cirugía pues lleva obviamente un beneficio, mi oclusión, dolor, en el número de padecimientos que he tenido y que con la cirugía me lo van a... y los riesgos, sangrado, complicaciones, infecciones, todo lo que puede tener, más el riesgo de contagio por emergencia sanitaria. En estos momentos tenemos una emergencia sanitaria.
puede contagiarse de N número de cosas. Solamente ponerlo, doctores. No tiene que ser que hacer uno nuevo, simplemente anotarlo. A mí me informó que había un riesgo. Yo acepté la cirugía. Para mí era muy importante hacerla hoy. Me vale, yo le firmo, órale. Y después no quiero demandar porque aquí me contagié. Es muy complicado probarlo. Simplemente en el transporte, en salida de mi casa para acá, es muy complicado. Por eso, si lo ponemos y lo hacemos con esta simple frase, sin tocar palabras COVID, sin tocar nada más, usted estará protegido. Hay un problema, déjese a la licenciada Gladys, ella se encarga. ¿Qué más le pondrías, Gladys? Laura, ¿tienes más? ¿Qué más le pondrías, Gladys, a lo de consentimiento para rematar con ello? Sí. Tienes cerrado tu micrófono, Gladys. Nada más estuvo perfecto. Efectivamente, al no modificarse las normas, el consentimiento informado que ustedes tienen, agregándole esa frase es más que suficiente. Y hace un rato quizás solamente haría una connotación. A veces los médicos, sobre todo en consultorio, no le ven la importancia necesaria al documento. Tenemos muchos asuntos donde cuando les pedimos el consentimiento el doctor no lo tiene o no puso los riesgos y las alternativas. Recordemos que la norma para ustedes les pide también las alternativas que existen para que el paciente esté bien informado. Llenemos bien esa parte de todos los riesgos, aunque se escuche feo, todo lo que le puede pasar al paciente y todos los beneficios también, porque recuerden que en una ponderación el beneficio debería de ser mayor. El día de mañana que el paciente se queje, ¿yo cómo voy a acreditar que el beneficio del diagnóstico, sí en el listado hay más riesgos que beneficios? Si nosotros requisitamos estas dos partes, ustedes están totalmente seguros. Hemos tenido asuntos donde el médico puso todos los riesgos, fíjense, y sin tener ninguna consecuencia médica, sin tener un mal diagnóstico, el paciente demanda al médico porque no cumplió con la norma. Nunca me dijo cuáles eran los beneficios, nunca me dijo la alternativa. Y pareciera algo increíble porque dice el médico, bueno, es que no tiene ningún problema, el paciente no tuvo ninguna complicación, pero esta simple salvedad de no llenar y requisitar el consentimiento informado basta para que nos responsabilicen solo por no haber cumplido. Llenémoslo, doctores, aunque el paciente tomemos tiempo para hacer este tipo de consentimientos que ustedes manejen de manera general y sin duda con eso ustedes no tendrán ningún problema en un futuro. Gracias, licenciada. Laura, ¿tienes alguna para concluir? Bueno, La pregunta es ya no. Yo lo único que agregaría sería el recordarle a los socios del Colegio Nacional el que este es un beneficio que desde hace muchos años el colegio les ha proporcionado, que el doctor Carmona hizo esta relación desde, pues creo que estábamos en 2010. 2012 más o menos, 11 por ahí. 2010. Sí. Ya tenemos 10 añitos. Porque yo acababa de tomar la presidencia, yo creo. Y que es un beneficio que el colegio les otorga por las condiciones que nos está dando Promenal como Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Entonces, que no dejen de acercarse a tomar este beneficio, que si bien tiene un costo, porque obviamente esto es individual y esto tiene un costo, el costo que nos están a nosotros ofreciendo como Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas es mucho mejor, mucho, pero por mucho, que cualquier otro plan que puedan tomar por fuera, ¿no? Y es vía anual, Y que recordemos que si hay una responsabilidad social en nuestros consultorios y que tenemos que estar siempre cubiertos en todos sentidos y esto es parte del trabajo que nosotros realizamos. Entonces, yo tomo este momento para recordarles que esto es un beneficio que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas les otorga y que hemos recibido más beneficios que riesgos, como dicen ustedes, ¿no? Hay que tomarlos, hay que leerlos, y hay que informarse, porque me parece que no nada más en este momento, sino en todo momento, debemos estar cubiertos porque estamos actuando bien y no nada más actuar de buena fe. Me parece que la parte legal, la parte normativa, la parte judicial, siempre la tenemos que tener cubierta. Entonces es el recordatorio de que esto lo tenemos para todos los socios del colegio. Bueno, yo desafortunadamente, y sí digo la palabra desafortunadamente,
pues hemos tenido que trabajar simultáneamente con Promenal para resolver algunas situaciones. ¿Qué más quisiéramos? Que afortunadamente no se presentara algo. Y sí, la experiencia que hemos vivido con Promenal ha sido buena, aparte de que dan una asesoría jurídica en determinadas cosas, cuando menos asesoría en cuanto a problemas familiares, etcétera, y bueno, pues te recomiendo a fulano, nada más, porque ellos son especialistas en asuntos médicos, ¿sí? Y hemos salido adelante y hemos estado trabajando muy bien desde hace 10 años, como dices, mi querido licenciado Mares, que ya llevamos 10 años trabajando aquí. Y es un gran equipo y aquí hay alguien que yo extraño, que yo sé que está trabajando muy fuerte allá en el noroeste, ¿no? Que es en el Nancy norte. Grimaldo, la licenciada Nancy Grimaldo, que siempre ha sido una bujía para todos ustedes. Así que si nos está oyendo, porque vi también que andaba por aquí, le mandamos un caluroso saludo desde la Ciudad de México, se le extraña. Y de todas maneras sigue cubriendo a todos sus, digamos, como dicen mis doctores, ¿no? Ustedes también como que se apapachan con nosotros y tenemos cierto apego, ¿no? Entonces agradecerles mucho, en verdad, toda esta plática, toda esta instrucción, y hemos sido reiterativos, tanto la doctora Yadó como yo, y hemos repetido otra vez ciertos puntos, porque creo que es en lo que más incide la seguridad de todos, ¿no? Si antes había problemas de que ya no se trataba de que quién te la hizo, sino quién te la paga, ahora está peor el asunto con las demandas, ¿no? Porque siempre hay alguien incitando a una demanda, pues por asuntos poco éticos, vamos a llamarle, ¿no? Entonces, de veras, les agradecemos mucho a la licenciada Gladys, o sea, muchas gracias por tan excelente ponencia, excelente respuesta. Al licenciado Gerardo Mares, bueno, pues tenemos años y tiene el talento de la voz, o sea, la controla. Gracias, Gerardo, ¿sí? No sé si quieras concluir. Unas palabras finales, Gladys, por favor. Pues muchas gracias a todos. Yo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir. Gracias a todos por todo lo que hacen, por toda su labor. En sus hombros está la vida y salud de miles y miles de mexicanos. Y sin ustedes, pues absolutamente nada sería. En todas las especialidades de odontología, pues bueno, ni qué decir. Gracias, doctores, por todo. Permítanos protegerlos para que ustedes puedan ejercer tranquilos. Esa es la finalidad. Gracias. Si pudieran darnos la dirección, www, ¿qué? No, claro, te voy a mandar toda la información en unos momentos para que las puedas subir a la plataforma y todo el mundo en la página, con sus asesores, por todo el mundo pueda hacerlo, porque quiero comentarles algo, doctores, antes de unos minutos, unas palabras final. Todo lo que estamos haciendo, y usted, doctor, puede verificar con cualquier abogado cuánto le cuesta que le hagan un amparo. Pregunte. Y se va a sorprender de lo que le va a costar. Con nosotros, los clientes de Promenal, no les cuesta un peso. Lo hemos hecho como un servicio adicional. Somos la única empresa, doctores, que realmente se preocupó por, en estos momentos complicadísimos para la medicina, de todo tipo, nos preocupamos por el médico. Esto es muy importante porque contamos con infraestructura, 18 oficinas, casi 350 personas trabajando para usted, precisamente en esto. Y es en lo que hemos trabajado. Y esto usted lo tiene como una enorme ventaja. Aparte del precio, aparte de lo que sea, simplemente lo que le cueste. Usted protéjase, hágalo de manera adecuada, porque hoy las demandas de odontología, usted es número 1 en la CONAMED en problemas dentales. La primera especialidad que tiene tantas broncas por dinero. Vamos a ser claros, ahí el punto es dinero. Entonces es importante ponerlo. Y quiero terminar con esta reflexión que la hace siempre el director general y me toca a mí hoy hacerla a nombre de todo Promenal. Doctores, había un papá que tenía que contratar a un chofer para llevar a sus hijos a la escuela por un tramo medio complicado y peligroso. Y después de entrevistar a varios, se quedó con 2. Al primero le preguntó, ¿por qué te tengo que dejar la vida de mis hijos? Porque soy tan buen conductor que puedo salir en 2 ruedas de la carretera, regresarme y no pasa nada. Al segundo me preguntó, ¿por qué te tengo que dejar la vida de mis hijos? Porque soy tan buen conductor que me alejo lo más que se pueda del precipicio para no caer en él. Ojalá esta plática, doctores, los aleje del precipicio jurídico.
los aleje del problema jurídico. ¿Tiene un problema? Échenos. Para eso estamos. Promenal está hecha por médicos. Es para médicos. Y estamos muy orgullosos de todo el trabajo que usted hace. Tenemos un sinfín de médicos amigos y que de veras sabemos lo que sufren, las complicaciones que viven. Hoy que me tocó verlo desde adentro, de veras un aplauso, un reconocimiento nacional a todos los médicos que están haciendo una labor impresionante, arriesgando su vida, la vida de sus familiares, su trabajo. Hijo, tanto que arriesgan, que a veces somos tan imprudentes los pacientes de no darnos cuenta, de no salir con una mascarilla a la calle, de no cuidarnos. Y hay gente que se tiene que rifar ahí adentro, contagios, poner en peligro a su familia, su vida, su patrimonio. Y de veras, vea cuántos médicos, nada más métese internet, dése cuenta cuántos médicos han fallecido por contagios de COVID en los hospitales. Es impresionante. Y a ellos nadie les dice nada, bueno, ni el gobierno les da siquiera un reconocimiento real. Y desde nuestra parte, desde Promenal, desde todo, el director general, Eduardo López Calderón, Roberto López Calderón, Natalia López Calderón, directora jurídica, Gladys Cano, todos los directores que conformamos Promenal y todos, hasta los de Intendencia. Gracias por lo que hacen, gracias por lo que viven y cuenten con nosotros. ¿Tienen un problema? Llámenos. Para eso estamos, para eso somos, para eso vivimos. Déjenlo con nosotros. Usted haga su chamba. Déjanos a nosotros cubrirlo en lo que necesite. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por el café. Te lo debo, no lo vamos a tomar. Cerraría nada más con la frase, porque digo, la hemos escuchado, pero me parece que queda perfecta en este momento, que es esto de más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, Es correcto. Prevención, si somos médicos, hay que prevenir también en la vida. Gracias. Así es. Te mandaré, presidente, todos los datos para que lo puedas subir ahorita a la plataforma o claro que sí. Mañana, y cualquiera pueda accederse al servicio por internet, por la página, con un asesor personal, por y teléfono. Es a nivel nacional, todos, es importante mencionar que es a nivel de nacional. Tijuana a Cancún, doctores, tenemos 18 oficinas propias para atenderlos, gerentes, todo un equipo a su servicio para poder atenderlos donde usted esté. Cuente con ello. Gracias. Al contrario, Gracias a todos y gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, gracias. Y nos vemos en Acapulco del 4 al 7 de abril. Órale, ahí sí vamos, ya mínimo, ¿no? Ojalá ya nos fueran a cancelar. Ok, ahí estaremos. Gracias a todos. Bye. Sí, bye.